Bueno, lo voy a decir para la grabación. Hoy hemos visto potencia, que era el cociente entre el trabajo que se realiza dividido en el tiempo. En realidad muchas veces se emplea como el trabajo, la potencia de algo, por ejemplo, un motor, y hay que ver cuál es la fuerza que realiza ese motor para hacer el cociente entre el trabajo de esa fuerza dividido en el tiempo que demora en realizar ese trabajo, y eso me va a dar la potencia de esa fuerza. Las unidades van a ser el cociente entre el joule y el segundo, que eso se llama watts, y que se simboliza con la letra W mayúscula. Y las otras unidades que habíamos visto eran el HP, el CB, y los múltiplos del watts, que son el megawatt, por ejemplo, el gigawatt y cualquier otra cosa. Por cierto, también hay su múltiplo. También está el miliwatts. Si ustedes tienen una calculadora, en general en la tapita, en la parte de atrás, dice cuántos miliwatts consume. Porque obviamente un watt es un montón para una calculadora. Pero por lo menos en todas las calculadoras que yo tengo, en la tapita atrás dice cuál es el consumo y siempre me aparece en miliwatts. Pero bueno, vamos a hacer un par de problemitas de este tema, con lo cual ya damos por terminado todo esto. Vamos a empezar con esto. A ver, empecemos por acá. Algo más grande este enunciado. Fíjense en lo que le dice este enunciado. Dice, ¿en cuánto tiempo un motor de 20 watts, en cuánto tiempo un motor de 20 watts levanta a velocidad constante un cuerpo de 2 kilogramos, una altura de 40 metros? Y después, bueno, que averiguamos las equivalencias. Pero me están preguntando el tiempo. Me dan la potencia de mi motor, que son 20 watts. Me dicen que esta cosa está subiendo a velocidad constante. Me dan la masa del cuerpo y los 2 kilogramos. Y me dicen que ha subido una altura de 40 metros. Se lo voy a dejar así nomás por un momento. Bueno, acá hay que siempre imaginarse cómo hace un motor para levantar un cuerpo. Bueno, en realidad los podemos imaginar de muchas maneras. Pero a mí, por ejemplo, se me ocurre esto. Si a ustedes se les ocurre una cosa distinta, tampoco hay problema. Yo me imagino que ese es mi motor, que tiene por acá una cuerdita. Esa cuerdita va a pasar por esta polea. Y la cuerda pasa por acá. Y acá llega mi cuerpito. ¿Cuáles serían, cuál sería el diagrama de cuerpo libre de la situación? Nunca nos olvidemos que estamos en el tema trabajo-energía. Siempre empezamos haciendo diagrama de cuerpo libre. Bueno, el peso, y alguien me podría decir, y bueno, la tensión de la cuerda, sí. Tensión, fuerza, como le queramos llamar. Pero lo que hay que entender es que ¿quién hace esta tensión?
En definitiva, ¿qué cuerpo es el que está ejerciendo esa tensión? ¿Quién es el que está realizando esa fuerza que llamamos tensión? Y el mismo cuerpo. Y el cuerpo no se puede hacer fuerza a sí mismo. De eso estamos seguros. Esa fuerza la están realizando, en definitiva, este motor. O sea que la tensión esta representa la fuerza del motor. O sea que esto, que era exactamente lo que yo les decía, en general en los problemas esto es así. Hablamos de la potencia de un cuerpo, por ejemplo, el motor, y hay que ver, cuando uno resuelve el problema, cuál es la fuerza que hace ese objeto. En este caso, hay que entender que la potencia que desarrolla la tensión es de 20 watts. Lo que pasa es que no tiene eso que ver, por lo menos, con la manera que uno habla. No hablamos de la potencia de la tensión. Lo que hay que entender es que la tensión en realidad está ejercida por el motor. El motor es el que ejerce esa fuerza que le llamamos tensión a este cuerpito. La ejerce a través de la cuerda. La cuerda es el elemento que transmite la fuerza que ejerce el motor. Bueno, espero que hayan entendido eso, pero teniendo en cuenta eso, hay que entender ahora lo siguiente. Fíjense que me piden el tiempo. Yo puedo entender, la potencia del motor va a ser entonces el trabajo que realiza la tensión, porque en realidad la potencia del motor es la potencia de la tensión, dividida en el tiempo. Fíjense que le dan esto es lo que le pregunta. Entonces, para utilizar esta ecuación, debemos averiguar por otro camino, de otra manera, cuánto vale el trabajo de la tensión. Y para hacer eso, más que nada recordando que estamos en el tema trabajo-energía, vamos a emplear el tema trabajo-energía, supongamos en su primera forma. La primera forma, recordemos que es la que dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Si vemos el diagrama de cuerpo libre, tendríamos que concluir que el trabajo neto, como son las dos únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, es el trabajo de la tensión más el trabajo del peso. Pero, bueno, y el delta de energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Qué pasa con este delta de energía cinética? Hay una parte del enunciado que me dice, que me da la pista de qué es lo que sucede con este delta de energía cinética. ¿Qué velocidad constante? Y si la velocidad es constante, sí, tenés toda la razón. La energía cinética final e inicial es igual. Bien. Si la velocidad es constante, la velocidad inicial es igual a final. Entonces, la energía cinética, tanto inicial como final, son iguales. Y si esos son iguales, entonces esta diferencia me da cero.
Entonces, lo que nosotros necesitamos saber, que en mi problema es el trabajo de la tensión, en realidad va a ser menos el trabajo del peso. Y lo que pasa es que el trabajo del peso lo podemos calcular en forma muy sencilla, bueno, aplicando la definición de trabajo del peso. El trabajo es una fuerza. Va a ser el peso por el desplazamiento por el coseno de qué ángulo. 180 puede ser. Sí, exactamente. No lo hemos dibujado a propósito, pero como me dice que el cuerpo sube, esas son esas cositas que uno tiene que hacer para ayudarse a uno mismo. Bueno, este es el desplazamiento del cuerpo. Entonces el ángulo que hay entre el peso y el desplazamiento son 180 grados. Por otro lado, ya sabemos que el coseno de 180 grados es menos 1. Y yo lo voy a poner acá sencillamente como un menos acá adelante. Y bueno, ahí me queda solamente por responder una pregunta. ¿Cuánto vale el desplazamiento? 40 metros. Bien, bien. Eso es lo que también le va a dar forma a esto. Este delta de x es 40 metros. Capaz que si leemos el enunciado, le ponemos h, pero h no nos sirve. Hay que entender que, por lo menos con respecto a la simbología que hemos utilizado, el desplazamiento son los 40 metros. ¿No? Bueno, acá m son estos, 9,8 metros por segundo cuadrado, y el desplazamiento que son los 40 metros. Y bueno, entonces el trabajo del peso me queda ¿cuánto? A ver, calculen eso. Menos 784 joules. Menos 784 joules. Perfecto. Ahora, sabiendo eso, el trabajo de la tensión, que es menos el trabajo del peso, y el trabajo del peso, que es menos 784 joules, obviamente el trabajo de la tensión me va a quedar con que 784 joules. Tengo que poner en su índice T a esto, pero ahí está. Y ahora ya puedo resolver esto. Yo sé que la potencia vale 20 watts. Es cuestión de despejar nomás. Ya averigüé cuánto vale el trabajo de la tensión, 784 joules. Ya sé cuánto vale la potencia. Y ahí lo único que tengo que hacer es despejar delta T. Entonces delta T va a ser el trabajo de la tensión dividida en la potencia que desarrolla la misma tensión, o sea, la potencia del motor. Y esto me va a quedar en 784 joule dividido en 20 watts. Y el watt se lo voy a poner como joule sobre segundo, porque quiero poner de manifiesto la unidad en la cual me va a quedar. ¿Y esto cuánto me da? 39,2 segundos. 39,2, y lo decís muy bien, segundo es la unidad. Y bueno, ahí ya tenemos respondido esta parte.
Este, vamos a hacer otro problemita más. No lo voy a hacer entero, pero quiero mostrarle cómo haríamos el problema este, el que sigue. ¿Mm? Lo hagamos por acá nomás entonces. Bueno, este es un problema un poco más complicado que el anterior. Digamos que cuando los cuerpos se mueven a velocidad constante, en general son problemas más fáciles. ¿Mm? Remarquemos de vuelta los datos del problema. Vamos sacando los datos. Tenemos los 40 kilogramos, los 20 metros, en medio minuto, o sea, en 0,5 minutos, partiendo del reposo, y velocidad de 2 metros por segundo. ¿Y cuál es la potencia mínima? Bueno, esto también es bueno para que sepamos cómo se preguntan algunas cosas. Es importante que ustedes sepan que cuando les preguntan potencia mínima, también le podrían preguntar alguna cantidad máxima, cuál es la potencia mínima, la fuerza máxima. En realidad, en esos casos, como que no lean la palabra ni mínima ni máxima. Simplemente calculen, digamos, cuál es la potencia del motor para realizar las cosas en esa circunstancia que le están diciendo, ¿no? Pero la potencia es la incógnita. ¿Y estos 40 kilogramos qué es? La masa, Muy bien. ¿Estos 20 metros? la altura Sí, pero o distancia. como distancia tampoco me sirve. Porque no es la nomenclatura, no aparece en ninguna parte, aparece, en ninguna formulita aparece distancia. Es El, X. ¿ah? El delta X. ¿No? El X no, el delta X. Este 0,5 minutos que Un T. el T no, el delta T. Este 0 La energía cinética inicial. no, no es el dato del problema. Lo que puedo decir es cierto que la energía cinética inicial es 0, pero no es dato del problema. La velocidad inicial, entonces. Claro, porque es parte del reposo. Y me dice, bueno, que al cabo de tanto tiene esta velocidad. Bueno, entonces una es la velocidad inicial, otra es la velocidad final. De vuelta el motor capaz de levantar un cuerpo. Ya no voy a hacer el dibujo, simplemente voy a pensar exactamente en lo mismo que el mismo dibujo que el problema anterior. O sea que yo tengo un cuerpo, sobre ese cuerpo está actuando el peso del cuerpo, está actuando la fuerza que hace el motor. De vuelta me hablan de un motor, y voy a llamar F nomás. Me dicen que lo tienen que levantar el cuerpo. Ah, bueno, está bien.
Esto, por eso es que esto es el desplazamiento, ¿eh? Y eso lo hacen un determinado tiempo. O sea, de acá hasta acá demora un determinado tiempo. Y yo tengo que saber cuánto vale la potencia. Yo, por teoría prácticamente, porque esto es lo mismo que la teoría, salvo que en este dibujito está vertical, pero entendemos que es el trabajo que hace la fuerza F dividido en el tiempo. Bueno, acá hay que darse cuenta como que el tiempo ya lo tenemos, que es medio minuto. Lo que tenemos que hacer por otro lado, o sea, sin utilizar esta ecuación, es calcular el trabajo de la fuerza F. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de vuelta lo vamos a hacer empleando el teorema general de la hidrostática, el teorema trabajo-energía. O sea, planteando que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Trabajo neto, me fijo en mi diagrama, el trabajo de la fuerza F, que es lo que yo quiero saber, más el trabajo del peso. Y la variación de la energía cinética será la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora, cada una de esas cositas que yo he puesto en esta última expresión, la puedo calcular por aparte. O sea, la energía cinética inicial la puedo calcular como un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, pero este es fácil porque la velocidad inicial es cero. O sea, como esto es cero, entonces la energía cinética inicial me va a quedar cero. Bueno, eso era fácil. La energía cinética final será un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Bueno, también está fácil porque en realidad conocemos todos los valores. Dicen, conozco la masa, la velocidad final, entonces, bueno, vengo, calculo acá. Esto es calculable. ¿Mm? No le voy a decir cuánto da, bueno, tampoco sé cuánto da, pero es cuestión de calcularlo. Pero eso se puede calcular. O sea, de acá es como que ya tengo cuánto vale la final, ya tengo cuánto vale esta. Para averiguar cuánto vale el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza, lo único que tengo que hacer es calcular cuánto vale el trabajo del peso. Pero eso lo puedo hacer de vuelta empleando la definición de trabajo de una fuerza cuando esta fuerza es constante. Es la fuerza por el desplazamiento, por el coseno, me fijo en mi dibujo, de vuelta viene ese 180 grados. Y ya sabemos que el coseno de 180 es menos 1. Y entonces el trabajo del peso me queda menos mg, que es el peso, y el desplazamiento. Bueno, y de acá de vuelta conozco todo. O sea, conozco cuánto vale el desplazamiento, conozco cuánto vale g, conozco cuánto vale la masa, bueno, calculo cuánto vale el trabajo del peso. Este también ya lo tengo ahora. Entonces voy acá y ya calculo cuánto vale el trabajo de la fuerza. Despejando de esta expresión, calcularemos cuánto vale el trabajo de la fuerza. Y lo único que me faltaría hacer para que quede completamente es algo con el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Puedo utilizar esos 0,5 minutos? Habría que pasarlo a segundo. Muy bien, hay que pasar los segundos. ¿Y cuántos son esos 0,5 minutos en el segundo? 30. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, ahora sí, ya es cuestión de reemplazar todo y en base a eso calcular. Chicos, este práctico, a ver, anoten por ahí porque si no, bueno, yo eso lo voy a dejar también como un cartelito en el aula virtual. Pero este práctico lo van a presentar, tienen fecha hasta el jueves de la semana que viene para presentarlo. Y son 4 problemas a elección.
Nosotros hemos hecho mucho más que 4 problemas de este práctico. 4 problemas nomás de lección. No haga más, no haga menos. No more, no less. Tienen hasta el jueves, hasta las 24 horas. Háganlo durante el fin de semana. Ya durante la semana van a estar muertos. Como siempre, se presenta como todo trabajo práctico con la primera hoja con margen, rótulo, letra con caligrafía. Como siempre, se presenta todo el trabajo práctico con lapicera. Como siempre, se escanea con la aplicación y se manda al mismo mail que todos los prácticos. Bueno, eso nomás.